Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio Lupiani y hoy continuamos con los programas dedicados a las jornadas de Psicología que Transforma, este caso dentro del área de Psicología y Mujer. Tras la jornada realizada sobre psicología perinatal, hoy continuamos con el contenido de esta temática, teniendo la suerte de entrevistar a Emma Motrico. Emma Motrico es profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla, perdonad, y experta en psicología perinatal. Hola Emma, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta e ilusionada. Qué gran trabajo hacéis. Muchas gracias. A la psicología perinatal, sobre todo además un poco más enfocada a la psicología perinatal dentro del ámbito público. Y contigo queríamos abordar un poco más el aspecto un pelín más preventivo dentro de la psicología perinatal, pero por asentarlo para la gente que quizá no tenga tanto el concepto, que se piense que es solo pues, la ansiedad pues, preparto o la depresión posparto, para dar un poco más de contenido, ¿cuál es el campo de acción de la psicología perinatal y por qué tiene tanto peso la parte preventiva en este ámbito? Pues es muy importante tu pregunta. Voy a intentar responderla claramente. La psicología perinatal estudia el bienestar emocional durante el embarazo, el posparto y el primer año de vida del bebé, porque es donde más cambios aparecen, en ese periodo desde el embarazo hasta el primer año de vida del bebé. Es crucial centrarse en la prevención, porque muchas dificultades aparecen antes de cumplir criterios clínicos o de diagnóstico. Si intervenimos cuando el problema ya está instaurado, llegamos tarde para la madre, el bebé y la familia. Ujú. Porque todos sabemos que los problemas de salud mental perinatal tienen un impacto negativo y devastador en toda la familia, en la madre, en la pareja, en el bebé, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Se sabe que los problemas de salud mental perinatal se asocian con problemas en el desarrollo del bebé en los primeros años de vida, pero también en la adolescencia, incluso a los 18 años de edad. Es sorprendente cómo de importante es este periodo a lo largo de la vida. Es decir, todo este periodo, que además es todo eso, se aborda desde incluso antes de la concepción, desde toda la gestión que puede ser la gestión de las expectativas de ser madre o de Sí. ser padre, del estrés por la fertilidad, por supuesto todo el proceso de embarazo, el momento de la preparación para el parto, el posparto, todo el puerperio, es decir, es un periodo muy grande con un enorme impacto, porque al final son momentos muy trascendentes para nosotros como personas, tiene un enorme componente biológico, tiene un enorme componente cultural, ¿no? Y social, y al final, pues, es una fase en la que ese aspecto preventivo quizá es donde más peso se puede dar. Has hablado precisamente de esa sintomatología, de ese impacto, de ese daño que se puede hacer en todo este periodo. Pues vamos a empezar por ahí, para cuáles son los factores que deberíamos prevenir. Es decir, en toda esa transición a la maternidad, en todo este proceso, desde el inicio de la búsqueda, o no búsqueda, pero bueno, desde antes de la concepción hasta después del primer año, como tú bien has dicho, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Es verdad lo que tú has dicho, es que, bueno, la definición entre psicología perinatal y psicología reproductiva y perinatal. Hmm. Sabéis que, bueno, son dos conceptos unidos, ¿no? Porque la psicología reproductiva está antes del embarazo, ¿verdad? Todas las expectativas, todos los factores que, por ejemplo, en tratamiento de fecundación in Hmm. vitro, antes del nacimiento del bebé. Sería como preconcepcional. Esos factores de riesgo preconcepcionales se han visto que son muy importantes para el embarazo también, ¿verdad? Entonces, habría que distinguir entre factores de riesgo preconcepcionales, que esos hay muchos, ¿no? Y la mayoría están asociados a dificultades emocionales durante el Ujú. embarazo y el posparto. Y podemos destacar algunos, pero cada vez se sabe que hay más factores importantes. Uno de ellos sería el estrés, uno Ujú. de ellos sería el escaso apoyo social y de la pareja, experiencias traumáticas previas, un embarazo no planificado, complicaciones obstétricas, incluso ya en el posparto, problemas de sueño y expectativas rígidas sobre la maternidad. Pero Ujú. bueno, yo diría que es muy importante aquí, si lo queremos resumir,
serían los antecedentes de salud mental, que yo, para mí me parece que son fundamentales, porque es lo que más veo en la literatura. Mm, Otro, experiencias traumáticas previas, abortos previos, otras experiencias traumáticas en la infancia, como abuso sexual, maltrato. Eso es determinante para problemas de salud mental en la maternidad, porque claro, lo que me ha pasado a mí con mis padres en mi primera infancia, cuando yo me convierto en madre, ¿verdad? Todo eso se revive. Y mm, eso es bastante importante tenerlo en cuenta. claro, Y otra cosa también, bueno, es la autoeficacia percibida como madre, ¿no? Sentirme que lo estoy haciendo bien, que lo que yo me espero. Y bueno, aquí influyen mucho las expectativas individuales y sociales. Pero considero que estos tres son lo fundamental, amén de que hay un listado enorme, ¿no? de claro, por factores. supuesto. Sí, biológicos es un problema biopsicosocial, ¿no? También hay factores biológicos realmente importantes, ¿no? Se ha visto como, por ejemplo, la oxitocina artificial durante el embarazo, ¿no? Puede Mm, influir incluso en problemas emocionales postparto. Sí, sí, y precisamente hablabas, ¿no? Pues de esos problemas de salud mental previos, de los procesos traumáticos previos, porque al final sí, un proceso de embarazo y de parto y un posparto hay un montón, incluso en el mejor de los procesos, hay un montón de posibles estresores y de reexperimentaciones y de victimizaciones secundarias si el proceso no es el más adecuado, lo cual se habla mucho cuando se habla del cuidado a las víctimas en la revictimización en los espacios judiciales o en todo el espacio de la psicología forense, pero aquí también existe y da sí, mucho sí. peso. Has hablado del efecto que tiene en salud mental tanto para la madre como para el bebé, incluso muy a largo plazo. Eso es lo que en los planes de salud pública y tal se habla de esa inversión tiene efecto multiplicador, el efecto de la inversión en prevención. Sí. Hay que ver los problemas de salud mental perinatal como un problema de salud pública, no como algo individual, sino que es un problema que afecta a un gran número de sujetos. Ujú, Ese problema es muy prevalente. Y hay que ver claramente que las políticas que mejoran la salud mental de la madre tienen un efecto en el desarrollo del bebé, en la calidad del vínculo, en la dinámica familiar y en la salud mental de la madre futura y futuros embarazos y futuros partos. O sea que invertir en salud mental perinatal es invertir en la salud de la población, ¿no? No digo ni siquiera salud mental, sino salud, ¿no? Porque los problemas de salud mental se asocian con complicaciones obstétricas. ujú, La salud mental perinatal yo la veo también como una ventana de oportunidad intergeneracional, porque las madres están mucho más dispuestas para engancharse, ¿no? A actividades preventivas como ejercicio ujú. físico, como de reducción del estrés, nutrición, conocimiento más de sí mismas. Entonces, yo lo veo Conocimiento como de sus una derechos. Totalmente. Es una ventana de oportunidad también. Y también tenemos que ver que cuando se habla de salud mental perinatal tenemos que incluir todo el espectro de intervenciones que conocemos en salud mental. Tiene que ir de la promoción, la prevención, el tratamiento, ¿verdad? Early Ujú, intervention, como el tratamiento mm, eh, temprano, luego el tratamiento y también la prevención de recaídas. Y la ujú, prevención es una parte muy importante de ello. O sea que, pero es verdad que la prevención no puede implementarse si no hay tratamiento, porque claro, cuando yo prevengo, también estoy evaluando y estoy ujú, detectando. Entonces, si yo estoy haciendo un programa de prevención, también me voy a dar cuenta que esta madre podría tener depresión. Entonces, me hace falta derivarla a un profesional especializado para que le diagnostique y la derive. O sea que ujú. poner en marcha intervenciones para mejorar la salud mental perinatal consiste en implementar intervenciones de salud pública a gran escala. Y es muy importante, claro. Claro. Podríamos, de hecho, para eso existen los posgrados en salud mental, ¿no? Sí. Podríamos hablar de todos los múltiples efectos que puede haber a nivel de vínculo, a nivel de desarrollo, a nivel de sintomatología positiva o sintomatología negativa, tanto para la madre como para el bebé, de problemas de sexualidad, de problemas en la pareja, de dinámicas familiares. Pero si tuvieses que mencionar uno o dos, ¿cuáles serían para ti los, el, pues como el gran caballo de batalla en cómo un problema de salud mental perinatal afecta, pues vamos a poner el foco en la diada más importante, al bebé y a la madre? Hombre, yo creo que lo más importante es en el vínculo con el bebé.
Ujú, Pasa que yo, claro, soy devolutiva también, ¿no? Yo veo que influye en el vínculo con el bebé. O sea que cuando la madre está emocionalmente sobrepasada, tiene dificultad en responder de forma sensible y consistente a las señales del bebé. Significa que no puede vincularse, sino que necesita apoyo. Entonces, ujú, cuidar a una madre es cuidar el vínculo y cuidar el bebé. No se puede separar la diada. Y yo creo que por eso hay muchas unidades madre-bebé, ¿verdad? claro, Unidades de día y también internamiento de madre-bebé. Hay que tratarlos los dos juntos, ¿no? Porque no se puede separar en estos momentos, ¿no? En el momento de que estamos hablando temprano, ¿no? De los primeros años de vida. Y ahí es donde hay que trabajar. Especializarse en salud mental perinatal, como tú dices. No todos los psicólogos, ni todos los psiquiatras, ni todos los profesionales conocen realmente la salud mental perinatal. Hay que formar a los profesionales, darles herramientas clínicas y diagnósticas y de tratamiento y que trabajen con la madre lo más pronto posible. Aparte que el niño esté bien, porque hay una buena vinculación, va a hacer también que haya una mayor autoeficacia de la madre y ella se va a sentir mejor. O sea además, que hay mucho trabajo es clave. sobre ese tema, hay mucha Sí, formación necesaria. Eh, si a alguien le interesa, probablemente no sé a quién mencionarías tú, a Niels Bergman, sí, hombre, esa es famosísimo. claro. Sí, sí. La verdad que hay muchos profesionales, hay mucha literatura. Yo trabajo en el tema preventivo, pero en el tema Ujú, clínico hay mucha literatura. Sabemos lo que hay que hacer. Lo que creo que hace falta en España es ponerse en marcha. ujú. Pero sabemos que lo que hay que hacer en otros países, como el Reino Unido, Australia, están más que acostumbrados a tener unidades madre-bebé y a poner programas de salud mental perinatal. Y han visto los efectos, ¿eh? Pero no solo eso, en varios países de Europa del Este hay mucho programa de apoyo entre iguales, de madres apoyando a madres en todo el proceso, también Sí, con la misma idea, las sí, mismas sí, redes comunitarias. sí. El apoyo social, como hemos dicho, es Mm. fundamental, sí. Mm. Por mencionar algo, porque sí que es cierto que aunque cada vez más se ha ido señalando, hay como un gap, hay un hueco en la literatura, o por lo menos esta es una percepción Mm. que yo tengo, en el que en el proceso previo al parto, el foco principal ha sido siempre la ansiedad, los procesos más ansiosos. Y en el posparto y en el puerperio, el foco principal se ha ido más orientado a los procesos más depresivos. Sin embargo, la ansiedad de ese periodo a veces puede quedar eclipsada porque precisamente lo hemos hablado, lo has mencionado tú antes y de hecho ahora volveremos un poco, pero ese estigma de la madre perfecta, esas presiones culturales, esa posible falta de apoyo, además de todo el aspecto más orientado a la sintomatología depresiva, genera una gran carga y un gran estrés. Entonces, ¿cómo esta ansiedad que a veces se queda eclipsada puede generar problemas específicos? Bueno, la ansiedad perinatal es un problema complejo, ¿eh? Porque cuando Mm, hablamos de ansiedad, sabemos que estamos hablando de muchos mm, trastornos, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada, ataque de pánico. Es verdad que suele manifestarse más durante el embarazo, ¿vale? Y suele ser un factor de riesgo para depresión postparto. O sea que ujú. eso es la tónica general, lo que encuentran todos los estudios de prevalencia. ¿Cómo se manifiesta? Con preocupación excesiva, miedo al parto, temor constante por la salud del bebé, irritabilidad, ensueño, tensión física, pensamientos intrusivos. Todo ello influye en su calidad de vida. Y esta madre Ujú. sufre mucho, ¿eh? Sufre mucho. Es verdad que se le da menos importancia, porque la madre tiene ansiedad, ¿no? Como que es normal durante el Como que es lo embarazo, normal. pero el sufrimiento hay que tratarlo. Estas mujeres, ese malestar hay que tratarlo y necesitan acudir a terapia para trabajar ello, porque es que le está haciendo mucho sufrir. Este malestar, aunque no llega a diagnóstico, por lo menos la ansiedad durante el embarazo le está causando malestar que también está impactando de alguna manera en el desarrollo del bebé. Hombre, el bebé no siente lo de la madre, no son impulsos biológicos, pero sí, está mucho asociado la ansiedad con el estrés, ¿no? Durante el Ujú, embarazo. Y otra cosa que tú bien dices es luego el estigma de la madre perfecta, ¿no? O el mm. ideal de la madre perfecta. Claro, hay un mito que la madre debe estar feliz todo el tiempo. Es que la madre debe ser feliz, debe estar siempre disponible para todo el tiempo y, y cómo tú no eres feliz si tú eres un bebé maravilloso. O sea, eso es realmente un mito porque es imposible que eso sea así.
O sea que vamos, que Sí. nada. Entonces se sienten mal y cuando no se sienten bien, y entonces se sienten culpables y vergüenza porque en ese momento no Ujú, se están sintiendo suficientemente bien por haber tenido un bebé. Eso, lo malo para mí, lo principal, es que retrasa la búsqueda de ayuda. ujú. Entonces, lo Porque importante es genera decirle a la culpa. madre, te puedes, claro, por la culpa. Entonces, te puedes sentir mal. Ujú, No todas las madres tienen que estar felices durante todo el embarazo y después de que haya nacido el bebé. Te puedes permitir eso. Si tú te puedes permitir sentirte mal, tener ese malestar, puedes pedir ayuda, ¿vale? Y por eso yo abogo por la prevención universal para todas las mamás, para que se normalice hablar de salud mental sin etiquetar a la mujer como enferma, sino que hay síntomas o malestares que uno puede tener a lo largo del embarazo y del posparto y que pueda hablar de ello. Precisamente si trabajamos con esos primeros síntomas, haremos que nunca llegue a, a- a acumularse ujú, y crear ahí un diagnóstico, por ejemplo, de trastorno de ansiedad generalizada o de depresión mayor. Nos quedaremos ujú, con unos síntomas subclínicos, que eso sería lo mejor, ¿no? Porque una vez que ya la madre tiene un diagnóstico de un episodio de depresión mayor o tiene trastorno de ansiedad generalizada, ya está causando un impacto negativo en el bebé. Ya llegamos claro. tarde. Hay que empezar con lo pequeñito, ¿verdad? Y empezar a trabajar ahí, construir desde que la madre ya empieza a verbalizar que tiene algún malestar. Entonces, para verbalizar algún malestar, lo primero que tenemos que es quitar el mito de la madre perfecta y de la madre feliz durante el embarazo y el posparto. Y yo he visto que ha habido bastantes cambios, ¿eh? Sí, sobre eso, Vamos, que yo, mira, te sí, quería sí. comentar, saber un poco tu opinión, porque parte de ese cambio yo sí creo que ha sido muy referido a que cada vez hay una mayor comunicación y una mayor Sí. cultura sobre esto y que las madres, además, creo que tú lo has dicho antes, también tienen un poco más espíritu de, bueno, voy a ver esto, voy a leer esto, voy a informarme sobre esto, y que eso está ayudando mucho a ese cambio, pero también puede llevar a, siendo algo óptimo y positivo, también puede llevar, si no se hace con cuidado, a otros tipos de estigmas de madre perfecta, porque, por ejemplo, yo me estoy encontrando mucho con preocupación por la lactancia, por ejemplo, por haber leído y formado mucho en lo óptima que es la lactancia materna, que lo es. Sí. Y sin embargo, hay una presión, pues porque no siempre es fácil o no siempre se puede, y, y esa carga. Entonces, ¿hasta qué punto estamos comunicando bien o estamos reduciendo todo un poco a cierto simplismo a veces? Estoy de acuerdo porque muchas veces se transmite una información incorrecta, porque nosotros hablamos de asociaciones, no de Mm, blanco-negro. A mí mucha madre me dicen, es que he leído que si no le doy el pecho, mi bebé va a estar mal. O es que he leído que si le doy el pecho, mi bebé va a estar bien. Digo, mira, esto, la salud mental del bebé, el desarrollo del bebé es mucho más complejo que todo eso. Hay una asociación en que los bebés que le dan el pecho están mejor, ¿vale? Pero que tú no le des el pecho no significa que el bebé vaya a estar mal, porque no es la única variable que hay, tiene muchos factores de protección, ¿no? ujú, En la estimulación, el tiempo que tú pases con el bebé, en vínculo, tu pareja, el entorno, o sea que todo es mucho más biopsicosocial. Es una cosa más, ¿vale? Entonces hay que quitarle también a la madre culpa. ujú, Porque lo que hablamos en psicología son tendencias que sirven para la salud pública, pero no sabemos nada de Carmen, de María ni de Antonia, ¿vale? Entonces, tenemos que hablar con ellas, explicarle la situación de cada caso y ver qué es lo mejor para ella. Y orientarlas, desde luego, basados en la evidencia, pero la medicina basada en la evidencia o la psicología basada en la evidencia es la que tiene en cuenta la evidencia, pero lo adapta con criterio clínico al caso concreto a la idiosincrasia de cada de persona. de cada persona. Y eso Claro. es lo que yo le digo muchas veces a las matronas. Digo, hay que adaptar eso que sabemos de la literatura científica a cada persona. Hay que hacer ejercicio durante el embarazo. Ay, yo me siento fatal porque yo no hago suficiente ejercicio durante el embarazo. Entonces ya te llevas a la madre perfecta. A ver, vale, eso es una de las cosas que te vendría bien, pero si a ti no te viene bien hacer ejercicio o ir al gimnasio y solo quieres bailar Dar un flamenco, que paseo ya es un o gran bailar flamenco. ejercicio, Oh, o joder. andar, Sí. pues es suficiente. O sea que tú también es importante como Mm, profesional le apoyes a ella que encuentre las estrategias mejores para cada caso. Porque si no, efectivamente. es verdad que estamos reforzando lo de blanco-negro. O tú eres la madre perfecta o tú eres una madre mala, ¿no? Y hay mucha,
malentendidos. Pueden haber algunos malentendidos ahí, ¿no? Puede haber muchos malentendidos ahí con Mm, respecto a muchos temas, ¿no? Y es muy importante la formación del profesional, el acompañamiento del profesional y que se base en técnicas preventivas y de apoyo que ya sabemos que funcionan. La ujú, psicoeducación funciona, o sea que es muy importante que las madres estén informadas y cómo se informa. Es muy importante también que ellas aprendan pues regulación emocional, ujú, cómo los pensamientos influyen en las emociones en conducta, que es algo básico. También se sabe que funciona el mindfulness, también se sabe que funciona pues grupos de apoyo social, se, se sabe que funciona también terapia interpersonal o resolución de problemas en relación con los demás. Pero bueno, ujú, cada vez están saliendo cada vez nuevas intervenciones que pueden funcionar, ¿no? Hay una que es writing, ¿no? Escribir, mm. ¿no? Hay muchas que es de escritura, hay otras que es grupos de música y cantar, Sí, que que yo al tengo una final son amiga procesos que se llama, generales. sí, Mimi Lee, Ujú, que es la creadora de un programa que se llama Mothers and Babies. mm, Ella ha implementado este programa en África, ujú, ¿vale? Y en África me contaba que los grupos lo hacen cantando claro. y bailando, ¿sí? Porque Ah, las africanas lo hacen todo cantando y bailando. Y ella estaba muy contenta como ese grupo de cante y de baile estaba ayudando a mejorar el apoyo social y crear unión entre ellas, también reducir el estrés y estaba teniendo unos efectos muy positivos en la salud mental de las mamás. O sea que también lo bueno en psicología es que podemos elegir. has hablado antes, nos tiraríamos hablando de esto todo el Bueno, programa, yo toda la vida, yo 1 hora o más. pero vamos a pasar un pelín precisamente porque esto que comentabas, la necesidad de adaptar a la idiosincrasia del paciente y a sus necesidades, de las mujeres, del vínculo. En los últimos años se ha desarrollado, bueno, se lleva ya bastante tiempo, pero es cierto que a raíz de la pandemia mucho más, la adaptación también del formato más orientado hacia lo que se llama telepsicología. Ujú, Es decir, programas digitales, uso de aplicaciones web, gamificación de los protocolos y, y tú tienes experiencia con algunos de estos. Entonces, este tipo de intervenciones que se denominan e-health para madres que precisamente sufren barreras para hacer porque viven lejos del hospital, porque sus horarios son incompatibles con los protocolos o los proyectos de los centros de salud, porque les cuesta mucho dinero el transporte, porque tienen múltiples hijos y claro, si van con un bebé recién nacido, pero su hijo de 3 años no tienen con quién dejarlo. ¿Cómo estos programas, qué ventajas ofrecen? ¿Cómo funciona la adherencia? ¿Qué tal funcionan en tu experiencia, en tu conocimiento? pues mira, ha habido bastantes estudios cualitativos que le han preguntado a las mujeres qué opinan sobre las intervenciones digitales en el ámbito perinatal. Y su experiencia y su aceptabilidad es muy alta. Las mujeres valoran mucho que tengan información basada en la evidencia en cualquier momento, porque ellas igual no tienen 1 hora, como tú dices, para un grupo de terapia, pero tienen 10 minutos por la mañana, 10 minutos mientras se dejan el niño en el taekwondo, otros 10 minutos por la noche, ¿no? Y ahí pueden ver un vídeo y pueden ver información que sea útil para ellas. Ahí es muy importante la personalización, o sea que no sirve todas las apps para todas las mujeres. Hay grupos de apps del posparto, simplemente para la lactancia, ¿no? Que se reúnen online, grupos virtuales de apoyo a la lactancia. Sí, la Liga de la Y Leche y este tipo sí, de sí, colectivos. muchísimos. O sea que te digo que hay que personalizar Mm, al momento del embarazo y la necesidad de la mujer. Y eso lo pueden hacer ahora las intervenciones digitales, gracias a algoritmos de recomendación. ¿En qué semana del embarazo te encuentras? Pues mira, me encuentro en la semana tal y te hacen recomendaciones personalizadas para esa semana del embarazo. Me ujú, parece que es muy coste efectivo porque se llega a un gran número de mujeres, ¿vale? Con un coste muy bajo y aparte cada vez a casi todas las mujeres. Es verdad que las nuevas tecnologías no están para todas, pero es verdad porque incluso las clases más desfavorecidas tienen ahora un móvil, ¿no? ujú, Entonces pueden acceder a ello. Por eso lo veo muy importante para la prevención y el trabajo universal. Claro, ya para el tratamiento, incluso para la prevención, creo que sería importante que estuviesen insertadas
junto con el apoyo a un profesional. Por ejemplo, que la matrona le recomendara la app o el psicólogo le recomendara la app. Y entonces que tuviesen también un apoyo personal, ¿no? De una ujú. persona. Porque no tienen que sustituir al profesional. Yo creo que la app sirven como una herramienta más, ¿no? Tengo mi profesional, tengo mi grupo, pero tengo una herramienta más donde ahí puedo consultar en cualquier momento. Entonces, como recurso me parece muy interesante. Nosotros estamos trabajando en ello. Nos gustaría tener una app que fuera efectiva para que las matronas puedan recomendar durante el embarazo y el posparto y que fuese accesible para todas las mujeres. Estamos trabajando en ello y hay iniciativas, ¿sí? Hay iniciativas en España y en otros países para que la tengamos, ¿no? La tengamos junto con ¿Tiene, nuestra cartilla del embarazo. tiene nombre vuestra app? Se llama ePerinatal. Ujú, Pero bueno, es del proyecto ePerinatal, está todavía en marcha, o sea que todavía no podemos decir que sea efectiva, pero es una línea de investigación nueva que ujú. creo que es útil como herramienta de apoyo a los profesionales. Aplicaciones, estas herramientas, ¿crees que abordan esas principales barreras de integración en los protocolos de los hospitales públicos? Que la psicología perinatal está muy integrada en el sistema público, la verdad, cada vez más, pero bueno, Yo creo siempre. que sí, yo creo que estas apps cubren muy bien la parte de promoción y de prevención. Ujú, Yo creo que cubren bien esa parte o podrían cubrir bien esa parte junto con el apoyo de un profesional de referencia. ujú, Yo creo que sí que cubren bien esa parte, o podrían cubrir bien esa parte si la están desarrollando, ¿vale? Porque en esa misma app podrían incluirse grupos de apoyo, ¿no? Se podrían ujú, incluir claro. link todos los grupos de apoyo, todas las organizaciones de tu, De incluso con un tu, mapa, ¿no? sí, de tu Donde ciudad, tú, de tu provincia. sí, yo sí, sí, que esté todo ahí. Y es verdad que esté todo en un único sitio. ¿Vale? Que Ujú, esté mi cartilla del embarazo, que esté ahí los recursos, que esté ahí los vídeos, que esté ahí los manuales. Porque bueno, igual en otras comunidades está mejor, pero hay muchas veces que las mujeres se quejan de que hay información desperdigada en distintos sitios, que no está todo en ujú, una, ¿no? Sería una labor de compilación, ¿no? Y también de actualización, ¿no? Porque gracias a Dios, como cada vez hay más investigación durante el embarazo, pues se puede actualizar información, que mira, estas vitaminas o este complemento, el omega 3 es bueno para el embarazo, no es bueno para el embarazo. Bueno, pues ahí que se ponga información basada en la evidencia, que no tengan que las mujeres buscar en Google o en otros recursos que no están seguras si están basados en la evidencia o no. ujú. ¿Hacia dónde crees que se dirige esta investigación en psicología perinatal en el futuro? ¿Hacia todo este adaptación a las nuevas tecnologías? Yo creo que es una de las líneas, pero la Ujú, investigación en psicología perinatal, desde mi punto de vista, debe dirigirse a la implementación. ujú, Porque la evidencia está ahí. Lo que no sabemos es cómo implementarlo bien, cómo implementarlo de forma eficaz. Y si hablamos de salud pública en servicios sanitarios públicos, hablaría de coste efectiva. ¿Cuántas ujú, sesiones necesitamos? ¿Cómo las necesitamos? ¿De qué formato? Luego tenemos que ver si es implementable en ujú, real salud pública, ¿no? Entonces, claro, muchas veces sabemos en psicología que lo que sabemos que funciona a nivel teórico de investigación, cuando se implementan en servicios sanitarios de salud pública, son diferentes porque hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? ujú, También tenemos que tener en cuenta el propio centro de salud, el hospital. Supongo que no será lo mismo Madrid que un pueblo a las afueras, un pueblo rural, ¿no? Entonces, ujú, claro, ¿cómo se implementan en zonas rurales? ¿O cómo se implementan donde hay una gran prevalencia de mujeres inmigrantes o de nivel socioeconómico bajo? Um, yo creo o que hay con culturas muchas, con otras expectativas para el embarazo. totalmente. O sea, que yo veo que sabemos mucho de la evidencia Ujú, y el CBT es efectivo, pero eso, ¿cuántas sesiones damos? ¿Cómo lo damos? ¿En qué centro de salud? ¿Cómo lo combinamos online, presencial? Luego, en la práctica, creo que hay que afinar más y ahí estaría realmente la investigación. Pero bueno, hay una ciencia que se llama ciencia de la implementación. que Sí, estudia esto, ¿no? Las necesidades para que una implementación sea efectiva. sí. Y para eso también hace falta recursos, Ujú. mucho presupuesto. Vamos a Hombre, pedir recursos. siempre he seguido la gran Que esté, por necesidad. ejemplo, en el máster de la psicología general sanitaria, ¿no? Yo no veo que Ujú. todos los máster lo toquen, por ejemplo, ¿no? No, 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 para nada. Sí, eso también sería interesante que estuviera ahí. Es más, nos quedaríamos hablando contigo horas, pero tenemos que ir terminando. Siempre terminamos de la misma forma, siempre nos gusta cerrar de la misma manera. Lo primero, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por hablar con nosotros sobre todo este aspecto y sobre todo
por este ámbito en el que tú estás trabajando, estas aplicaciones, esta adaptación, esta implementación y lo importante que es. Y siempre terminamos igual, siempre nos gusta que los últimos minutos, el último mensaje, sea tuyo. Si quieres recuperar una idea de antes que crees que es importante señalar, o crees que hay algo que debíamos haber hablado y que no hemos hablado, pues como psicólogos sabemos que el último mensaje que se recibe es uno de los que mejor recordamos, pues este espacio es para ti. Bueno, yo acabaría diciendo que si solo intervenimos cuando el problema ya está instaurado, llegamos tarde para la Ujú. madre, el bebé y la familia, que es importante invertir en prevención. La psicología al final debe ser preventiva, es una de las grandes bases de la psicología que creo que a veces se nos olvida mucho, y en este programa lo hemos mencionado en varios ámbitos, ¿no? La idea de que la psicología en su concepción debería ser sobre todo la psicología sanitaria en sus múltiples aspectos, su principal función debería ser preventiva, no Estoy terapéutica. totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues con este mensaje terminamos. Muchísimas gracias, Emma. Muchísimas gracias por asistir, por venir y Gracias a por, vosotros. y por hablar de todo esto. Y a todo el mundo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa de Sonidos de Psicología. Muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en las mejores plataformas podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.